Origen. La mayoría de los paradigmas del lenguaje de programación más importantes y actualmente en uso se inventaron este periodo singular. Inventando en la década de 1960, Nigan y Lang como un superconjunto de Argon 60 fue el primer lenguaje diseñado para apoyar la programación orientada a objetos. Evolución. En la década de los años 80, los lenguajes de programación eran lenguajes sin apenas estructura y de ejecución secuencial. Los programas se ejecutaban una línea tras otra y no existía una estructura concreta, pudiendo dar saltos anímicos de un lugar a otros de desarrollo. Esto del lenguaje era de alto nivel. En clasificación era lenguaje de programación de bajo nivel, lenguaje de máquina y lenguaje ensamblado. El lenguaje de programación de bajo nivel son lenguajes totalmente orientados a la máquina, la cual además exige un control directo sobre el equipo y su estructura física. Para aplicarlo adecuadamente es necesario para el programador conozca sólidamente el hardware, es decir, subdividir en dos tipos. Lenguaje de máquina es el más primitivo de los lenguajes. Es una de la colección de dígitos binarios o bits 0 y 1 que la computadora lee, interpreta y son los únicos idiomas que le da a la computadora a entender. Ejemplo: 1, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 1. ¿Cómo así? No entendemos muy bien lo que dice, ¿verdad? Por eso el lenguaje ensamblado nos permite entender mejor a qué se refiere este código. Lenguaje ensamblado. El lenguaje ensamblado es el primer intento de sustitución del lenguaje de máquina. Fue uno más cercano a utilizarlo por los humanos. Un programa escrito en este lenguaje está almacenado como un texto, tal como un programa de alto nivel, y consiste en una serie de instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables por un microprocesador. Sin embargo, dicha máquina no comprende el lenguaje ensamblado, por lo que se debe convertir en lenguaje de máquina mediante un programa llamado ensamblado. Sin embargo, dicha máquina no comprende el lenguaje ensamblado, por lo que debe convertir en lenguaje máquina mediante un programa llamado ensamblado. Este genera un código compuesto, rápido y eficiente, creado por el programador que tiene control total de la máquina. Tipos de programación. Los tipos o técnicas de programación son bastante variados, aunque muchos de los lectores solo conozcan una metodología para realizar programas. En la mayoría de los casos, la técnica central en programación modular y programación estructurada, pero existen otros tipos de programación que a continuación les explicaré. Programación estructurada. La programación estructurada está compuesta por el conjunto de técnicas que ha ido evolucionando, aumentando considerablemente la productividad del programa, reduciendo el tiempo de depuración y mantenimiento del mismo. Esto quiere decir que la programación estructurada utiliza unos números limitados de estructura de control, reduciendo así considerablemente los errores. Como así, esta técnica incorpora diseño de todo
El programa se descompone en etapas o estructuras jerárquicas. Recurso de atraso. Simplicidad consiste en decomponer las acciones complejas, otra más simple, capaces de ser resueltas con mayor facilidad. Estructura básica. Existen 3 tipos de estructura básica, la cual que la estructura secuencial, cada acción sigue a otra secuencialmente. Y estructura repetitiva, son secuencias de instrucciones que se repite un número determinado de veces. La principal ventaja de la programación estructurada son los programas son más fáciles de entender, se reduce una complejidad de las pruebas, aumenta la productividad del programador. Los programas quedan mejor documentados instantáneamente. Un programa está estructurado si posee un único punto de entrada y solo uno de salida. Existe el primer camino del principio hasta el final del programa, y por último que todas las instrucciones son ejecutables y que aparezcan bucles infinitos. Siguiente programación modular. Programación modular consta de varias secciones divididas de forma que interactúa a través de llamadas a procedimientos que integra el programa en su totalidad. En la programación modular, el programa principal combina las llamadas a los módulos secundarios y pasa los datos necesarios en cada de parámetros. A su vez, cada módulo puede contener sus propios datos y llamar a otros módulos o funciones a ella. Programación orientada a objetos. Se trata de una técnica que aumenta considerablemente la velocidad de desarrollo de los programas gracias a la reutilización de los objetos. Es decir, elementos principales de la programación orientada a objetos es el objeto, y el objeto es un conjunto complejo de datos y programas que posee estructura y forma parte de una organización. Un objeto contiene varios datos bien estructurados y puede ser visible o no dependiendo del programador y las acciones del programa es del momento. Programa coherente. Esta programación se utiliza cuando tenemos que realizar varias acciones. Se suele utilizar para controlar acciones de usuarios y programar un recurso de forma simultánea. Se trata de una programación más lenta y laboriosa, obteniendo unos resultados lentos en las acciones. Programación funcional. Se caracteriza principalmente por permitir declarar y llamar funciones dentro de otras funciones. Programación lógica. Se suele utilizar en la inteligencia artificial y en pequeños programas infantiles. Se trata de una programación basada en el cálculo de predicados, una teoría matemática que permite lograr que un ordenador basado en hechos y reglas lógicas pueda dar instrucciones inteligentes. Fundamentos de la programación. Es una asignatura básica que permite crear programas que sirva un comportamiento deseado en el proceso de escribir códigos. Requiere frecuentemente conocimientos varias áreas distintas, además de dominio del lenguaje, a utilizar algoritmos especializados y lógica formal. El entorno de la programación es un programa o conjunto de programas que engloba todas las tareas necesarias para el desarrollo de un programa o aplicación. Elementos de la programación.
sintaxis, código a objeto, depuración, errores de sintaxis, errores lógicos, errores de regresión de los programas y el identificador. Comencemos con el sintaxis. Cada lenguaje de programación tiene unas reglas especiales para la construcción de programación. A esto se le denomina sintaxis. El compilador lee el programa y comprueba que el programa sigue las reglas de sintaxis del lenguaje de programación. El compilador traduce el código fuente de Java a un código de máquina, de código de objetos. Bueno, el código objeto sería consta de instrucciones de máquina e información de cómo carga el programa en la memoria antes de su ejecución. Si el compilador encuentra errores, los presentará en la pantalla una vez más, corrigiéndole los errores, que se vuelva a compilar sucesivamente hasta que no se produzcan más errores. Depuración. Los programas rara vez funcionan bien la primera vez que se ejecuta, por lo que los errores que se detectan deben ser corregidos. El proceso de encontrar errores se denomina depuración de programa. Esta tarea es la de las más difíciles en el proceso de programación. Errores de sintaxis son aquellos que se producen cuando el programa viola la sintaxis, es decir, las reglas gramaticales del lenguaje. Errores lógicos son errores de programador en el diseño de algoritmos. Son difíciles de encontrar y ya que no suele ser detectados por el compilador. Errores de regresión son aquellos que son provocados cuando accidentalmente se produce a corregir un error lógico y se produce otro en otra parte del programa. Librería y componentes. Comencemos con la librería. Cuando se crea un objeto dinámico, es necesario que dicho código de objetos sea independiente de la posición. Para conseguir este tipo de código, debe especificarse al compilador de opción, la opción IP, posición independiente code. Dicho flag debe indicarse tanto en la compilación como el montaje de la librería. Para montar los objetos es necesario además indicar la opción de char para que el resultado sea un fichero objeto compartible. Componentes. Un componente, del punto de vista de programación, está compuesto por varias secciones y el conjunto de todas de ellas da un lugar a la creación de dicho componente. Por lo tanto, primero, para no perder el norte, vamos a empezar definiendo el convenio, que es utilizado para organizar dichas secciones por ti. En general, un componente posee tres grandes secciones que son configuration y implementation module. En estas tres secciones está obligatoriamente presentada en cualquier componente. Aunque pueda estar vacía, el estándar se determina que la sección de configuration, el implementation, AIDI en un fichero que recibirá el nombre de componentes con la extensión NIE, y la tercera sección del módulo debería ir con ficheros aparte que recibirá el nombre de componente concatenario, con mayúscula. La mayúscula da el significado, el fichero es el significado del módulo. Este último fichero también poseerá la extensión NC. Principios y patrones. Programación orientada a objetos y patrones de diseño y principios de la programación orientada. Nombre de patrón, problema y solución. Esto quiere decir que el nombre de patrón describe
en una o dos palabras un problema de diseño o junto con su solución y su consecuencia. Problema. Describe cuando aplica el patrón, implica el problema y su contexto. Es posible que se incluya una serie de condiciones que hay de cumplirse para que tenga sentido la aplicación del patrón. Solución: describir los elementos que constituye el diseño, sus relaciones, responsabilidades y colaboradores. No describe una implementación en concreto, se trata más bien de una plantilla que puede usarse para solucionar un problema atrás. Recursos de programación. Es cualquier elemento que debamos utilizar para realizar una tarea que es limitado en cantidad y que afecta la programación de proyectos. De los recursos son personas, equipo, material de los que se puede disponer para lograr algo. Los métodos de entrada. Input es un componente de un sistema operativo o programa que permite al usuario introducir caracteres y símbolos que no se encuentran en su periférico de entrada con un teclado estándar. Registros. En programación es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Estos elementos pueden ser o bien datos elementales, entero, real o carácter, o bien otra estructura de datos. A cada uno de esos elementos se le llama campo. Unos registros se diferencia de un vector en que este es una colección de datos iguales, es decir, todos los mismos tipos, mientras que una estructura, los elementos que componen, aunque podría serlo, no tiene por qué ser mismos tipos. Procesos. Al fin de poder asegurar que un sistema cumpla con la solución requerida por el cliente, no basta simplemente con un levantamiento y diseño funcional, especificación de los casos de usos de descripción de procesos. Es previsible la comunicación y registro de evidencia con el equipo de desarrollo, es decir, con la participación de programadores. ¿Cuáles serían estos procesos? Análisis del problema, desarrollo de la solución, construcción de solución en forma, programa, prueba y mantenimiento. El análisis del problema se refiere a la etapa de proceso en la que el programador toma conocimiento del problema antes de proceder a desarrollar una solución. Es el proceso de introducción de naturaleza cognitiva y muy difícil de describir. Son demasiados los programadores que recorren esta etapa muy rápidamente, lo que hace que se entienda mal o malinterprete las especificaciones. Actualización de procesos. Cada actualización requiere un plan. Cada plan sigue el mismo proceso de actualización básico que debe planificar la actualización de modo que pueda saber qué espera cada fase del proceso. Consulta. Una consulta sirve para extraer información o una base de datos, permite manipular datos o agregar o eliminar o cambiar. Debe escribir su consulta basándose en conjuntos de código predefinidos, en modo que tu base de datos pueda entender la introducción. Reportes. En el ámbito de la informática, los reportes son informes que organizan y sirven información contenida en una base de datos. Su función es aplicar un formato determinado a los datos para mostrarlos por medio de un diseño atractivo.
que sea fácil de interpretar por los usuarios. Validación. La validación es la ciencia de la computación. Validación de datos es el proceso que asegura un programa que funcione con los datos limpios, correctos y útiles.